Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Victoria del Barça ante el Celta, por lo tanto a 9 puntos de nuevo del Real Madrid, que ganaba ayer su partido 2-1 y ponía un poquito de presión, especulaba, bueno, esa distancia, que la Liga está sentenciada, yo creo que sí, pero si el Barça un día pincha, pues bueno, se mete a 6, queda el partido entre los dos, bueno, siempre... Es verdad que viendo este Madrid es difícil, pero bueno, siempre puede haber opciones, ¿no? Mientras los números lo digan. Y partido con muchas más conclusiones de la que seguramente podíamos pensar en un momento inicial, viendo este Celta que venía francamente mal en los últimos partidos. De hecho, sigue siendo así, ¿no? Después de esta derrota, pero es el tercer mejor visitante de la Liga. Y es verdad que es un equipo incómodo y lo ha vuelto a ser, pero me ha gustado bastante el Barça. Hombre, diréis, hombre, 1-0 solo, Joan. Ya, pero he visto cosas que me llaman la atención, especialmente en la segunda parte, en la lectura del juego. Ahora lo comentamos. Lo primero, la hora. Estoy grabando esto a las 12:06 en estos momentos, entre semana, un miércoles, mes de abril, justo ya el día de San Jordi, importante aquí en Cataluña, ya lo sabéis. Hombre, pues ¿qué queréis que os diga? ¿No? Yo creo que es verdad que ha habido este problema con un problema cardíaco de un aficionado y evidentemente pues nos hemos ido por este tema tarde, ¿no? Pero yo sigo diciendo que no tiene ningún sentido poner los partidos entre semana a estas horas. 9 para mí es la hora máxima. 9:30, pues hay un percance como el que ha sucedido hoy, donde el partido ha estado parado antes del final de la primera parte muchísimos minutos, pues te vas muy tarde, ¿no? Y esto yo creo que nunca es tarde para reivindicarlo. Y no entiendo a qué ayuda a la liga, ¿no? A poner partidos a estas horas. Pero bueno, en fin, esto es una reivindicación mía desde hace mucho tiempo, que insisto, debo estar yo equivocado y debo de tener yo una sensación equivocada porque lo siguen repitiendo, ¿no? Aunque tampoco es verdad que los dirigentes de la liga merecen o me merecen a mí la sensación, ¿no? Por lo menos la sensación de tener el mayor criterio en la toma de las decisiones habituales. Y si ya lo llevamos a Comité Técnico de Árbitros y a Federación Española de Fútbol, que quizá hoy un poquito menos. Bueno, el partido ha sido interesante, un Barça que ha salido con Joan García en portería, con Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, lesionado, con Eric García y Pedri en el doble pivote, con Olmo en la media punta, Gavi en la izquierda, dándole muchos minutos a Gavi y de calidad, Ferran arriba, Lewandowski de nuevo suplente y Lamine lesionado, que es la noticia seguramente del día. Yo creo que dice adiós a la temporada, pero antes de la lesión, decisivo, sin duda, forzando un penalti y transformándolo donde se lesiona posteriormente, ¿no? Después de transformar el penalti. Partido ante el Celta, como digo, equipo bien trabajado. Ya la primera jugada el Barça ha tenido una, el Celta ha tenido otra rápidamente. Es un buen entrenador Giraldez y sabe jugar ante los equipos grandes. Plantea esta línea de 3 en ataque, 5 en defensa, con Rueda y Carreira en los extremos, con Marcos Alonso, el ex azulgrana, en uno de los puntos del centro de la defensa, como central. Y la verdad es que el equipo saca rédito, ¿no? Lo ha demostrado ante el Madrid y lo ha demostrado ante el Barça, tanto en Vigo como ahora en Barcelona, que es un equipo que compite. ¿Qué me ha gustado del Barça, sobre todo? Me ha gustado que el equipo en la primera parte ha generado, es verdad que ha concedido alguna jugada, pero especialmente ha generado por dentro, ha sabido conectar entre Pedri, pero también mucho con Eric García, Olmo, Gavi, Lamine en la derecha, un gran Ferran Torres en la presión. Voy a hacer una reflexión ahora en el podcast sobre Ferran Torres porque creo que lo merece. Y bien, el Barça la verdad es que ha sabido superar líneas. Es verdad que los minutos iban pasando, el Celta estaba bien plantado, generaba alguna oportunidad con Juglas, sobre todo muy, muy activo. Yo creo que el Celta es un equipo con criterio, lo ha vuelto a demostrar hoy con el balón en los pies, pero ¿qué ha decantado la balanza? Bueno, decanta la balanza el desequilibrio individual, tener a la estrella que en un momento determinado te hace una jugada que hace que le cometan un penalti claro por un último toque de máxima calidad y que además tu máxima estrella transforma el penalti. Es verdad que se lesiona ahí y eso hace que el Barça pues se adelante con ese 1-0 que a la postre ha sido definitivo. El Barça, que ha ido generando oportunidades, que ha ido combinando por dentro, por fuera, etcétera, pero me ha gustado mucho porque a partir de ese 1-0, en la segunda parte, ha tenido cabeza, ha tenido pausa, ha sabido interpretar qué merecía el partido. Y ha sido el Barça, yo diría, más controlador,
prácticamente para mí de toda la temporada en estos últimos 45 minutos. El Barça ha tenido equilibrio, el Barça ha ido madurando las jugadas. Eso no significa que renunciara al ataque, ni mucho menos. Se ha defendido con balón, pero ha tenido esa pausa del que tiene una ventaja en el marcador. Hemos podido ver un Barça más vertical, más desordenado, que ha propiciado también que el Celta en la primera parte pues llegara más, y hemos sabido ver un Barça que en el momento que se avanza en el marcador, por indicación de Hansi Flick, porque veía seguramente que el partido se podía volver a descontrolar, ha ido madurando, ganando metros, tocando, y que el equipo ha sabido interpretar la indicación de su entrenador. Bien por Flick, porque demuestra que, aunque la idea es muy clara, el equipo está madurando. Yo creo que es una evidencia que el equipo con la línea ya no arriesga tanto. Lo vimos ante el Atlético de Madrid como tenía bien estudiado este punto, y aunque la idea es innegociable en la base y sobre todo de salida, si el equipo está, evidentemente es el gran problema de este equipo esta temporada, ¿no? La falta de efectividad, los números están ahí, es un Barça que aunque es muy goleador en los partidos importantes no ha conseguido definir todo lo que estaba, ¿no? En su mano, y eso le ha penalizado en muchos partidos grandes, especialmente en Europa, por eso está donde está, ¿no? A día de hoy en Europa, que no está en semifinales. Pero sí que es verdad que al final me gusta que Flick, aunque tenga una idea clara de juego, esa verticalidad, ese rock and roll que le llamamos, está entendiendo que el equipo puede dar eso, que tiene jugadores para dar eso, y que en la polivalencia de sistemas, en la polivalencia de juego, en la polivalencia de entender qué requiere cada momento el partido, el equipo va a crecer, y va a crecer muchísimo, ¿no? Y la verdad es que, ostras, si esto se afianza, que es algo que, bueno, aquí llevamos tantos podcasts hablando de esto, ¿verdad? Y tantos programas, yo en TV3, en Radio Marca, tantas tertulias hablando de esto, ¿no? Pero vamos, yo creo que no hay duda, ¿no? El equipo crece. Y la verdad es que la segunda parte, menos los últimos 10 minutos, que es normal que el Celta, al verse con 1-0 en el marcador, ha salido Yago Aspas con su verticalidad habitual y ha tenido alguna por ahí tímida ocasión y ha incomodado un poquito más, porque el marcador así lo daba. El Barça ha tenido alguna oportunidad, pero se ha dedicado a mantener un equilibrio para, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta la verticalidad y la rapidez de Durán, de Álvarez, de Jugla por dentro, ¿no? Pues no cometer errores, no, sobre todo, perder balones. Hay alguna pérdida, pero el Barça también se ha replegado muy bien en las pérdidas, ha sabido cerrarse muy bien, y sobre todo, estar juntito. Cuando tienes una pérdida, juntar líneas. O sea, el Barça, que yo creo que esto aún no podemos decir que se ha incorporado definitivamente, ¿eh? Es algo que hemos visto hoy en un partido y que llevamos viendo una pequeña evolución quizá en la interpretación del juego y del riesgo en los últimos partidos importantes del Barça, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy, oye, el repliegue del equipo, sobre todo mucho más rápido, entender que una pérdida te penaliza muchísimo y que es una desgracia absoluta para este equipo, y que sobre todo a juntar líneas sin ningún tipo de miedo, ¿no? Lo vimos para mí lo mejor del año de la Liga de Xavi era esto, ¿no? Que Xavi yo creo que entendió que no podía desarrollar su fútbol de posesión por plantilla y por fútbol actual. Yo creo que Xavi, en algunas cosas, ya me lo permitiréis, tenía una interpretación del fútbol que muchas veces a mí no tengo una respuesta definitiva sobre ello, pero me generaba dudas de que fuera aplicable al fútbol de hoy en día, y dos, a la tipología de fútbol que merecía el Barça con los futbolistas que tenía en la plantilla. Pero bueno, este es un debate ya antiguo y ya no toca, ¿no? Pero sí que es verdad que consiguió tener una solidez defensiva interesante juntando, ¿no? Y es verdad que el Barça hoy, en ese sentido, lo he visto muy sólido. Y eso me ha gustado, sinceramente, porque yo creo que el equipo crece en base a ello, y que hay que saber competir estas últimas jornadas de Liga. La Liga, todo el mundo decimos, todos, está sentenciada. Tú pones TV3, pones Sport 3, lees el Sport, lees Mundo Deportivo, lees el Marca, escuchas la COPE, la cadena SER, es igual, todo el mundo dirá que esto está sentenciado prácticamente. Pero bueno, después los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y cuando tú estás ahí en el ruedo, pues ojito, porque el fútbol es muy traicionero, ¿no? Y el Madrid ayer, que da una imagen, yo creo, otra vez, ¿no? Muy, muy mala. Su entrenador, yo creo que además en ruedas de prensa está completamente desvirtuado de la realidad. Yo no sé si es que ya sabe que no va a seguir, aunque hay compañeros en Madrid, en tertulias, que, bueno, no dejan de repetir que no, que realmente no está decidido que Arbeloa no siga. Pero bueno, que yo creo que es evidente que el equipo está muy mal, el Madrid, la verdad. Es un equipo descompensado, es un equipo ya... Además, los jugadores yo creo que han hecho una temporada lamentable desde el punto de vista de la actitud, ¿no? Selectiva de los esfuerzos, algo que para mí en el fútbol de hoy en día yo creo que es innegociable. Pero claro, se te metían a 6, ¿no? Entonces hay que saber jugar estos minutos. Y el Barça yo creo que ha sabido hoy, en la segunda parte, jugar con un equipo maduro.
y eso me ha gustado mucho. Pese a tres aspectos interesantes. El primero, el mal momento de Pedri. No hay que exagerar. Diréis, hombre, Joan, no exageres, ¿no? No exagero. Estoy de acuerdo, pero lo hemos venido apuntando los últimos partidos. Pedri desde la lesión no ha vuelto al mismo nivel. Es normal. Pedri tiene o está teniendo una crisis con su pareja, que es el balón. y es verdad que en los controles, en la finura, no está bien, ¿no? No está bien. Pese a eso es capaz de hacerte una asistencia impresionante para Ferran, que ha marcado un golazo anulado. Voy a decirlo, injustamente, porque a mí hasta que me digan lo contrario, o sea, yo no he visto una imagen de Ferran donde es fuera de juego y donde la tecnología, la imagen del automático del fuera de juego, tampoco se ve claro que es fuera de juego Ferran. Entonces, me tengo que creer porque sí a la máquina, pero si la prueba, que yo soy muy partidario de la máquina, pero esto está fallando, o sea, ya ha pasado varias veces. Para mí es un gol de Ferran claro y es un gran gol y una gran asistencia de Pedri. Pero volviendo al tema Pedri no está bien, no está fino. Y creo que es normal que no lo esté porque las lesiones pues han marcado a este equipo esta temporada en momentos clave sobre todo yo creo que son 2 lesiones o 2 jugadores que se han lesionado mucho. Bueno, mucho tampoco, pero sí que ha habido, en caso de Rafinha quizá un poco más, pero ha habido momentos clave donde no se ha podido contar con ellos, que es el caso de Pedri y de Rafinha, ¿no? Eso me ha llevado hoy a escribir un tuit que ha tenido muchísima repercusión en redes sociales, que es que reflexionamos un momento, porque se habla mucho del fichaje de Bernardo Silva, ¿no? De fichajes, no fichajes. Mañana voy a grabar un programa especial aquí para el canal con David Bernabeu. Vamos a empezar a hacer charlas con compañeros repasando la actualidad prácticamente semanalmente a partir de ahora, para complementar un poco más el contenido del canal y que no solamente sea después de los partidos. Y con David Bernabeu, buen amigo y compañero del Sport, ya sabéis que participo yo en su programa La Posesión del diario Sport. Bueno, lo comentaré, ¿no? Pero yo entiendo que las prioridades de los fichajes son un delantero centro, evidente, y un central, yo creo también muy evidente, pero creo que el planteamiento sobre el centro del campo debe de existir. Me podéis decir, hombre, pero si es un Barça con muchísimos centrocampistas, lo entiendo. Y es cierto. Y no es la necesidad imperiosa. Pero es igual de cierto que en la pausa, en ese jugador que te da equilibrio, que controla el espacio-tiempo, a este nivel de necesidad, porque el equipo tiene necesidad de tener pausa en los partidos, porque es que si no, ya hemos visto que yo creo que no da, con el riesgo que asumes, solo tienes a Pedri. De Jong tiene pausa, pero es otra cosa. Gavi es más vertical, Fermín es un jugador también mucho más vertical, que además encara y ataca muchísimo. Dani Olmo es prácticamente un delantero. Casado no es eso tampoco. Bernal es un mediocentro más puro, aunque con mucho recorrido. Ninguno tiene a Pedri. Entonces, cuando Pedri no está, que lamentablemente Pedri es un jugador que no es fiable físicamente, nos lo dice su trayectoria a lo largo de su en el Barça. O sea, es verdad que el año pasado fue una excepción, pero si tú quitas el año pasado, todas sus temporadas acostumbra a tener lesiones musculares y hay transcursos hay algún momento donde Pedri no está, ¿no? Y no está bien y entonces el equipo lo paga mucho, porque es un equipo vital, ¿no? Es un jugador vital, perdón, para el equipo. Yo creo que viendo una oportunidad como es la de Bernardo Silva, se tiene que intentar lo de Bernardo Silva. Ese fichaje evidentemente tiene diferentes condicionantes. El primero, que es que él se adapte. Tiene un sueldo astronómico ahora mismo en el City, pero acaba contrato y ya ha dicho que se va. Vamos, o sea, para mí es innegable que si pudiese llegar, se tiene que adaptar a la escala salarial del equipo. Al rol, entendiendo que Pedri tiene ese rol de forma prioritaria y él viene a complementar no solamente la posición de Pedri. Lo de Bernardo Silva, ganas también un jugador que normalmente sale en la derecha, puede jugar en la derecha sin problema cuando Lamine no esté, puede jugar en izquierda, puede jugar en la media punta, puede jugar en la segunda, en la base incluso. No ha jugado mucho, pero la base sí, tiene pausa, tiene criterio, es un jugador veterano, tampoco tanto, 31 años hoy en día en el fútbol de hoy en día, puede jugar a un gran nivel. No creo que sea Gundogan, por si alguien lo duda. Vamos, me parece que si hay una mínima oportunidad,
el equipo demanda ese tipo de jugador como refuerzo. Lo tengo bastante claro. Y el partido de Pedri hoy a mí me lo recuerda. Insisto que Pedri no está fino, pero que tampoco hay que exagerar, ¿no? Es cierto que todos los jugadores ya, y más en la situación que tiene el Barça en la Liga, empiezan a tener mucho el Mundial en la cabeza, y es normal. El otro gran nombre del partido es el de Lamine Yamal. A ver, el partido de Lamine es bueno, sin duda. No es una oda esos 45 minutos como otros días, pero es decisivo. La lesión es una pena, pero yo creo que dice adiós a la temporada con el Barça. Y vamos a ver cómo llega al Mundial. El equipo está justito. Y el equipo está claro que llega a nivel físico y muscularmente, porque vemos muchas lesiones musculares, justo. Y esa es otra reflexión que también se debe hacer, más allá de que la situación en Liga, por suerte, es cómoda, de cara al verano. O sea, hay que ampliar al máximo la plantilla. Al máximo. Y después, una vez tengas ese fondo de plantilla que tuvo el Barça el año pasado y que por lo que sea Flick este año, yo creo que ha sido una cuestión de voluntad. No ha querido dar, porque el año pasado Flick, cuando no había o creía que debía dar descanso, buscaba, ¿no? En categorías inferiores, buscaba en la Masía, etcétera. Quizá es verdad que él no encuentra pues la calidad que encontró en otros momentos, ¿eh? Esto puede evidentemente pasar, por supuesto, pero me da la sensación que el equipo necesita más fondo de armario, porque todos los equipos tienen lesiones musculares. A Lamine lo vas a poner sí o sí, tengas o no fondo de armario, en eso estaremos de acuerdo, pero es verdad que hay que intentar evitar ser un equipo tocado por esa varita mágica negra, ¿no? Con esa etiqueta de equipo flojito muscularmente. No sé cómo se trabaja, pero es verdad que este año yo he tenido la sensación de que el equipo físicamente en ese sentido ha dado un paso atrás. De hecho, ha habido preocupación, me consta que es así en el cuerpo técnico, por la preparación física. Ya explicamos aquí también, ¿no? Un poco esa preocupación porque cada jugador tenga aparte su propio fisio personal, ¿no? Y además el entrenamiento y además la acumulación de partidos, y que esa carga muscular, pues bueno, en el club quieren sobrellevar bien el trabajo individual que hace cada futbolista, porque creen que eso puede estar sobrecargando, ¿no? La musculatura de los jugadores. Bueno, una vez dicho esto, hay que entender también que la lesión de Lamine, pues bueno, es una rotura de un isquio que puede pasar por 3 semanas, que prácticamente para lo que queda de temporada ya adiós, pero puedes plantarte en 2 meses. Si te plantas en 2 meses, a ver cómo llegas al Mundial. Yo creo que es una lesión que hay que poner el ojo mañana, bueno, de una forma muy seria, porque si una rotura de isquio, yo creo que hablo de memoria, pero grado medio, ¿no? Grado 2 creo que se llama, ¿no? Creo que prácticamente son 2 meses por alguna referencia que hemos ido teniendo de futbolistas que se han lesionado así. Si es una rotura más grande, se puede perder el Mundial. O sea, poca broma, con la lesión de Lamine hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí no es que el Mundial no importe, pero bueno, a mí lo que más me importa es el Barça en este caso. Y lo que pido es que no fuerce demasiado. Lamine Yamal, que insisto, ya ha sido otra vez decisivo. Y después el tercer nombre es el de Ferran Torres. Ya veréis que hoy hago una lectura un poco también en plan mercado, porque soy consciente de que todos ya tenemos un poco esta temporada muy pronto, se va a hacer largo esto, ¿eh? Suerte que hay mundial por el medio, pero yo creo que en clave mercado, ¿no? Vamos a hacer un poco... Es evidente que el Barça va a fichar a un delantero centro. ¿Quién? Tengo serias dudas de quién aún. Julián Álvarez parece el objetivo, gran jugador, no tantos números esta temporada en Liga, irregular en sus actuaciones, buen futbolista, sensación, tanto en el club como mía personalmente, de que es un jugador que en el sistema Barça se va a hinchar a marcar goles y que tiene una capacidad de desequilibrio individual interesante. Yo soy de los que piensa que el delantero centro que fiches tienes que tener en cuenta, y esto es muy importante, y lo escucho poco y me preocupa, no fichar a un tipo de delantero que pueda frenar la progresión de Lamine Yamal yéndose hacia adentro, acabando, yo creo que es donde va a acabar en las próximas temporadas como delantero centro. Va a ser ahora, va a ser en 3 temporadas, en 4, da igual. Si tú fichas a una estrella mundial de 23 años, por decirte algo, que no sé tampoco quién es ese nombre, sinceramente, no lo veo, va y tiene una posición definida, poco polivalente, con pocas opciones en ese sentido, seguramente va a frenar esa progresión de Lamine cuando él se quiera ir hacia adentro.
es una lógica para mí de que Lamine se va a ir hacia adentro porque pasó con Cristiano, ha pasado con Messi, ha pasado con tantos futbolistas en la era moderna del fútbol que va a acabar pasando con Lamine porque él va a entender que desde el centro, desde la posición, yo creo que no media punta, creo que va a ser más delantero centro, falso delantero centro, llamarle como queráis, está más cerca de la portería, por lo tanto es más fácil, menos recorrido, es más fácil que sucedan cosas cuando él tiene el balón en los pies, ¿no? Entonces yo creo que el fichaje tiene que ser estratégico, de un jugador que marque goles, que tenga mayor capacidad definitoria, pero tiene que ser un jugador, para mí, que tenga esa capacidad para jugar en otras posiciones. Julián Álvarez eso lo tiene, es un jugador que después podría jugar en la media punta, podría jugar, escorado a banda, no es, pero bueno, podría hacerlo, pero en circunstancias X, pero sobre todo media punta. Es un jugador que empezó como centrocampista, por lo tanto tiene una gran capacidad asociativa. El problema es el precio. El precio que va a pedir el Atlético de Madrid, ya pagó muchísimo dinero por el Al City, y yo creo que va a ser difícil que el Barça pague esa cantidad, ¿no? Entonces, aquí hay que pensar muy bien qué hacer con Ferran, ¿no? Porque yo, ya sabéis que os he dicho muchas veces que a Lewandowski yo me lo quedaba. Estoy empezando a ver un poco de mal ambiente en torno a Lewandowski, a su figura, y me parece que la negociación se está complicando un poquito demasiado. Yo creo que Ferran está en el mercado, sinceramente. Creo que el club lo quiere vender. Ferran ha pasado por un oasis de 2 meses y medio horribles, que yo creo que le han hecho mucho daño a Ferran Torres, porque la trayectoria que llevaba era muy buena. Yo me quedo con el Ferran Torres trabajador que hemos visto hoy, que presiona como nadie, que entiende la posición como nadie, que ataca los espacios como nadie. Creo que es un delantero que le ofrece al equipo muchísimo, que cuando sus números eran buenos, lo decíamos aquí, ¿no? En la lucha Lewandowski-Ferran, Lewandowski perdía esa lucha porque solamente tenía el olfato, y Ferran tenía el olfato y además tenía la capacidad táctica para entender mejor el juego, pero que es cierto que ese bajón le ha hecho mucho daño. No le han ofrecido la renovación, pero yo creo que hay que pensar muy bien qué hacer con Ferran. No te puedes quedar con todos, el Barça tiene que vender si quiere incorporar a un futbolista. Ferran Torres gusta mucho en el Atlético, yo creo que esto tarde o temprano va a ser un momento donde se va a hablar de él, pero está acabando muy bien la temporada. Se acerca al Mundial, yo creo que él quiere ser protagonista, sabe que esa renovación no llega, hemos visto gestitos que evidentemente, yo ya lo he dicho muchas veces, se los podría ahorrar, pero entiendo que van por esa línea, cada vez estoy más convencido que van hacia dentro del club, pero Ferran Torres es un jugador interesante. Entonces hay que pensar muy bien la combinación, si pierdes a Ferran Torres, a quién traes, a quién fichas, porque Ferran te da al equipo, ¿eh? Te da entendimiento, te da capacidad de generación, la presión es brutal, la presión que hace y genera, porque además físicamente es un portento. Entonces tienes que pensar si quieres prescindir de él. Insisto, yo no estoy diciendo que esto sea Lewandowski o uno o el otro. Yo incluso entiendo que no va a ser así porque no hay capacidad económica, pero si tú traes a un Julián Álvarez porque puedes ficharlo en un momento determinado y tienes la capacidad para pagar esa cantidad y después pagarle, ¿no? Y incluirlo en el fair play, que esa es otra, porque llevamos ya 5 temporadas, vamos a ver si entramos en el 1-1 o no. Ahora es el momento, cuando acabe la temporada, que nos dicen que este año sí, pero después ya sabemos lo que pasa, esperemos que esta vez sea verdad, ¿no? Entonces Ferran es un jugador que te puede jugar también en banda, es un jugador muy interesante, ¿no? Es un jugador que ha entendido la posición de 9, que lo único que le falta es eso, el instinto de ser un 9 puro de nacimiento prácticamente, ¿no? Pero todo el resto tiene mucho mérito, ¿no? Y como ha dado la vuelta a su situación, un jugador muy emocional, que lo pasa muy mal en un momento determinado, que se trabaja mentalmente, que asume la crítica. Ostras, no sé qué queréis que os diga. Yo creo que estamos ante un caso que por lo menos merece valorarlo, ¿no? Entonces, a partir de aquí veremos, ¿no? Veremos, pero hay que pensar muy bien si te quedas con Lewandowski, que insisto, yo creo que cada vez está menos claro, ¿eh? Yo me lo quedaría como ese delantero veterano de recursos. He escuchado lo de Muriqui, gran delantero, por supuesto. Delantero interesantísimo, 31 años, veterano también ya, o empieza a ser veterano, jugador de capacidad resolutiva en momentos determinados por puro instinto, ¿no? Lewandowski es eso. Yo antes de fichar a Muriqui, si Lewandowski se adapta al sueldo a lo que le puedes pagar en ese rol, me quedo con Lewandowski. Yo, personalmente. Por rol, porque conoce el club, por capacidad, por todo. Es un gran profesional. Pero, insisto, veo que se está embarrando el tema. En Italia yo creo que le están tentando y él se ve capaz de seguir siendo titular en algún equipo y parece que aquí en el Barça, por lo que sea, no se lo quieren dar, por lo que sea, y porque seguramente ha bajado bastante su prestación esta temporada. No solamente numéricamente, sino también en
en una cuestión clave que es en la presión. Yo creo que este año Lewandowski ha trabajado peor sin balón y el equipo lo ha notado. En algunos partidos incluso clave. En algunos goles incluso por su culpa de la falta de presión se ha pagado muy caro. Entonces, bueno, hay que hacer un juego de malabares. Pero el partido de Ferran de hoy, estos 73 minutos, para mí, con gol incluido, está recuperando el olfato. Yo creo que van a generar dudas en Deco. Así como tengo la sensación de que Flick y Deco con Rashford cada vez están más de acuerdo en que no deberá seguir finalmente por ese tramo final de temporada, yo creo que con Ferran va a haber dudas. Va a haber dudas, ¿no? Y seguramente el mercado va a hablar. Va a estar muy abierto, ¿no? Y también las opciones de que traigas a ese delantero que parece que quieren, que es Julián, que le encanta al presidente Laporta, pero que si quitas a Julián de la ecuación, el resto de delanteros, pues ya va a gustos personales. A mí personalmente hay alguno que me gusta mucho, entre ellos Oyarzábal. Por ejemplo, Oyarzábal es un delantero que si lo traes, te permite tener esa evolución de Lamine perfecta. A nivel numérico, está claro que sus números hablan por sí solos, pero es un Ferran Torres. Entonces ahí seguramente si lo trayeras, Ferran ya no hace tanta falta. Lo que necesitas quizás es el 9 más rematador. Yo soy partidario de que el Barça se acostumbre a jugar con un 9 más táctico, porque creo que el equipo lo que debe recuperar es el olfato de gol colectivo. O sea, ir a registros goleadores como los del año pasado, en jugadores como Rafinha, en la media punta Olmo, ¿no? En este caso Fermín, Lamine, los números de este año ya son muy buenos. Yo creo que el equipo tiene que ir hacia eso, ¿no? Tiene que ir hacia eso. Aún así, estoy repasando números, esta mañana he estado repasando números de otras ligas, de equipos líderes, etcétera. El Barça es que es mega goleador. Es que lo que insisto que ha faltado del Barça, los números no son malos cara a puerta. Ese que en momentos clave ahí es donde ha fallado. En partidos importantes ha estado muy fallón, ¿no? Le ha costado mucho de definir y eso se acaba pagando. Bueno, Ferran el partido ha sido muy, muy bueno, muy interesante. No puedo entender mucho por qué Fermín, que ha salido la segunda parte, no juega de titular. Entiendo que tampoco quieres quitar a Olmo definitivamente de ese rol porque lo mantienes enchufado. Hoy le ha costado entrar en contacto con el balón, no ha estado decisivo ni incisivo, le ha faltado continuidad por dentro. El Celta lo ha tapado muy bien, lo ha neutralizado muy bien en su zona, pero después te sale Fermín, más escurado en la banda izquierda, y le ves que tiene un punto de intensidad más y de interpretación del juego mejor, ¿no? A día de hoy tiene más desparpajo, más capacidad de desequilibrio, sea por banda o sea en la media punta, es más vertical, interpreta cada vez mejor el juego de posición cuando el Barça lo aplica, se perfila bien. A mí me da la sensación que esto lo que está haciendo Flick es para no cargarse a Olmo definitivamente, porque la distancia entre los dos cada vez para mí es mayor. Y el año que viene yo creo que es indiscutible que Fermín es el mediapunta titular en este equipo, ¿no? Y hoy, en los minutos cuando ha sustituido a Gavi, que he entendido el cambio, ¿no? Porque le quedaba solamente una pantalla de cambios a Flick después de las lesiones de Lamine y Cancelo, pues me pareció normal, ¿no? Es verdad que Gavi tiene que ir jugando en este rol de extremo izquierdo, sea en la base, sea en la media punta, me gusta que lo utilice y que tiene que ir cogiendo rival. Hoy ha estado incómodo, a diferencia del día del Atlético, ha estado francamente incómodo en la posición. Más nombres propios, bueno, el de Eric García me ha encantado en el centro del campo, es una pasada. Nunca, yo creo que no, ni un día, en todos los podcasts que llevamos esta temporada, estamos ya en la jornada 33, por lo tanto llevamos 33 podcasts, eso seguro, más los de Copa, más los de Champions. Yo creo que nunca he dicho nada malo de Eric García, sea jugando de lateral izquierdo, de lateral derecho, de central o de mediocentro o en la base. Hoy ha vuelto a aportar equilibrio, ha vuelto a tener internadas interesantes con balón, y esto me parece que se valora poco por su capacidad táctica y técnica con balón. Y después en defensa ha estado muy bien, ¿no? Muy intenso, interpretando perfectamente lo que merecía el partido. Muy bien la pareja de centrales Cubarsí y Gerard Martín también, corrigiendo muy bien. Quizás Gerard Martín un poco más flojito que Cubarsí en las coberturas, ¿no? Pero bueno, bien. Y el tema de Cancelo es una pena, ¿no? Yo creo que estas molestias musculares, este problema parecía el cuádriceps, ¿no? No sé. Bueno, ha entrado después Valde. Os tengo que decir que cada día soy menos de Valde. Es la sensación que tengo. Me puedo equivocar, pero yo creo que Cancelo
con todas sus dificultades, vamos a llamarle así, defensivamente hablando, ha mejorado a Balde, el Balde que estábamos viendo esta temporada. Y esto para mí es bastante sintomático del jugador. Yo creo que va a ser uno de los futbolistas que vamos a hablar de él en el mercado y de los que el Barça yo creo que va a intentar colocar y si llega una buena oferta venderlo. Tengo la sensación. Se ha estancado un poco en su progresión. Hoy la actitud cuando Cancelo se lesiona, al salir al terreno de juego, que hasta Flick lo ha broncado, que no se ponía la camiseta, etcétera. O sea, a mí que un jugador esté en el banquillo, para empezar, tiene que tener la camiseta puesta en el banquillo, lo dice el reglamento. Sabemos que hoy en día prácticamente nunca pasa, ¿no? Que van con la camiseta esta de entrenamiento, después se cambia la camiseta cuando van a saltar al terreno de juego. Bueno, todo el mundo hace la vista grande, ¿vale? Pero después la parsimonia, oye chico, o sea, aquí hay que morir, por jugar en el Barça. No sé, en algún momento Balde, y eso que ha tenido un buen primer tramo de temporada, no sé, es un futbolista con mucho recorrido, muy interesante. Se hablaba de que a Deco le gustaba mucho Grimaldo. Yo creo que tiene que dar un salto, ¿no? Y esa sensación que tengo yo creo que es la que tiene De La Fuente y por eso no le acaba de convocar para España con asiduidad y que había ido, ¿no? Pero para que diera ese paso definitivo. Bueno, en fin. No hay que sacar tampoco grandes conclusiones, pero no es que haya hecho un mal partido tampoco. Me ha gustado bastante mucho más Koundé, sobre todo en la faceta ofensiva hoy ha estado bastante más aplicado. Bardghji me ha gustado bastante cuando ha sustituido por Lamine Yamal. Es verdad que me gusta porque es un jugador que cuando sale es muy difícil salir así siendo el suplente de Lamine, que lo juega todo. Lo dijo Flick en la rueda de prensa, seguramente la rueda de prensa más importante de la temporada, la del otro día, o prácticamente la más importante. Y Ronnie Bardghji siempre generando peligro, siempre aportando, siempre vertical, encarando en el uno contra uno, que patina, que se va al suelo, se levanta y venga y otra vez y otra vez. Yo creo que hay que verlo más, ¿no? Y bueno, ahora con esta lesión de Lamine, pues mira, un toque del destino, ¿no? Lo vamos a ver muchísimo más, seguramente en este tramo final de temporada, y yo creo que siendo protagonista. Ha salido De Jong, que sigue ganando minutos. Fíjate qué importante es para Pedri, Frenkie De Jong, ¿no? Tengo la sensación de que ostras, Pedri está mucho más cómodo con De Jong que con cualquier otro futbolista a su lado, ¿no? Ha salido Rashford, que se nos está pagando Rashford, es tan intermitente. Mira que los números son buenos, pero yo creo que finalmente no se va a quedar. A mí me gusta, pero es un jugador tan decisivo individualmente, ¿no? En un momento te puede armar una jugada con la potencia en vertical, pero qué aislado está del juego colectivo del Barça, ¿no? Y yo creo que eso lo ve todo el mundo. Y tengo la sensación que a Flick le gusta más que a Deco. Y tengo la sensación que Deco tiene claro que no se tiene que quedar. Sobre todo por lo que se le debería de pagar de sueldo, ¿no? Ya no es tanto los 30 millones. Yo creo que no va a seguir. Y veremos quién acaba siendo el extremo suplente de Rafinha la próxima temporada. Porque tengo serias dudas, ¿no? Bueno, definitiva, victoria importante, 9 puntos. Yo creo que también es un golpetazo para el Madrid. Si ayer se hizo un poco de... No, por si acaso, esa victoria psicológica, ¿no? Pues oye, un golpetazo interesante. El Barça ha ganado los 16 partidos de la Liga en casa esta temporada, con balance goleador de 51-9. Solo ha encajado 9 goles, ha marcado 51 goles. Es una barbaridad. Lo del Barça este año en casa es una locura. Imbatido en sus 59 partidos de Liga en casa disputados los miércoles en la historia de la competición. Otro datazo brutal, ¿no? Que nos deja el partido. El Barça intersemanal en casa es uno de los equipos más sólidos de la historia de la Liga. ¿Por qué? Bueno, a veces cosas del fútbol, ¿no? Estas cosas suceden así a veces, ¿no? Y se dan de esta forma, ¿no? Y este es el claro ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, buen partido, importante, y a partir de aquí, pues el Barça, tranquilidad porque esto es un equipo serio que además lo mejor de todo es que, oye, no se deja ir, y eso, bueno, la capacidad y la profesionalidad del equipo demuestra también la ambición, ¿no? Y está muy bien. El próximo partido es un partido incómodo. Es el sábado a las 4:15 ante el Getafe, que se está jugando entrar en Europa. Siempre Bordalás es incómodo y el Getafe en casa aún más. Yo creo que esto es una evidencia. No me apetece demasiado. La suerte es que el equipo pues llega con una distancia, ¿no? Ganó 3-0 el 21 de septiembre, queda lejos ya al Getafe esta temporada. El año pasado
el Barça empató en Getafe 1-1. Recordad aquel día que marcó Koundé en el minuto 9 y marcó Arambarri, que el Getafe se llevó el partido a su terreno, claramente. El anterior, en el 23, ahí el Getafe empató contra el Barça 0-0. Y el 16 de abril también 0-0. O sea, el Barça lleva fuera de casa, yo creo que son... No, lleva... Perdonad, es que estoy mirando estadísticas. El Barça lleva muchos partidos sin ganar desde el 19 en Getafe. En Liga, estamos hablando. Desconozco ahora mismo si ha habido otro enfrentamiento, creo que no, en Copa no se han enfrentado. O sea, el 2 de mayo del 19 ganó... el 6 de enero del 19 el Barça ganó 1-2 al Getafe. A partir de aquí, el 28 de septiembre del 19... sí. El Barça gana... Este es el del 19, el Barça gana 0-2 y el resto es un 1-0 en el 2020, un 0-0, Getafe 0, Barça 0 en el 2022, los dos enfrentamientos del 23 0-0, 0-0, 1-1 el último. O sea, estamos hablando de un feudo que si ahora mismo de todos, yo creo que es el peor feudo visitante, sin duda, para el Barça, y está claro que el Barça no ha perdido contra el Getafe en sus últimos 10 enfrentamientos, porque esto la estadística está clara, pero a la vez el Getafe en casa ante el Barça es un rival incómodo. Por lo tanto, ojito, claramente, ¿no? El Getafe está ahora mismo sexto, 44 puntos, atisba la quinta posición del Betis, por detrás luchando con el Celta, con la Real Sociedad, que bueno, ya se ha metido en Europa League, pero con la victoria en Copa, y con el Athletic Club, que tiene esperanzas de poderse meter en Europa, que veremos si le da o no. Pues no sé, rival incómodo, ¿no? Insisto, la distancia con el Madrid, tranquilidad, es mucha, es suficiente, y el Barça pues tiene que pensar también un poco ya en pasillos, ¿no? 10 de mayo, recordemos ese partido domingo ante el Madrid juega ante el Betis el próximo partido, ¿no? Importante. Juega el viernes, de hecho juega antes que el Barça para meterle presión ahí y después el Español en el caso del Madrid. Bueno, en fin. Bueno, oye, que me enrollo, no, nos vamos a dormir, ¿no? Ya, que es la 1 menos cuarto. Mañana tengo esta conversación con David Bernabéu, por lo tanto más capítulos aquí en el podcast. Recordad que tenéis el grupo de Telegram para conectar con Masculés, Barça con Joan Prats, y ahí se está comentando toda la actualidad del Barça. Durante todo el día iremos subiendo. Y tengo que pensarme si voy a hacer también capítulos del Mundial, no lo sé. Después de cada partido quizá de España o de los partidos más importantes, pues hacer también episodios, no sé. Me lo pienso, vamos a ver, porque en la vida, sabéis que se curra mucho aquí, ¿eh? Se curra mucho, igual que todos vosotros. Gracias por estar ahí, un abrazo fuerte. Adiós.